El 10 de diciembre de 2006, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, anunció formalmente la guerra contra el narcotráfico. Envió 6.500 soldados a Michoacán con el fin de controlar la violencia que el crimen organizado había desatado en ese estado. Horribles hechos de sangre y muerte asolaron todo el territorio nacional. Miles de muertos, miles de desaparecidos. Sintetizándolo, a la violencia se le combate con inteligencia. Cuando cambia el paradigma y se asume el de que a la violencia se le combate con violencia, entonces los elementos de enfrentamiento a esa violencia delictiva con la violencia del Estado son otros. Y justamente cuando se va a violencia contra violencia, pero además se combate una violencia organizada desde un Estado desorganizado, lo que estamos viendo son los resultados inevitables. En 2008 se difundió un estudio realizado conjuntamente por Fund for Peace y la revista Foreign Policy, que fue considerado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para tomar decisiones sobre sus operaciones tácticas en el mundo. Dicho estudio señalaba a México como un Estado fallido. La justificación originaria del Estado, desde que surgió como forma de organización política de la sociedad, era la seguridad de los integrantes de la sociedad. Esa es la naturaleza íntima, por decirle así, del Estado. Cuando el Estado ya no puede cumplir con esa función, quiere decir que el Estado, tal como lo tenemos, es un Estado ya precario. En 2010, 72 migrantes sudamericanos fueron masacrados por el grupo delincuencial de los Zeta en el rancho de San Fernando, en Tamaulipas. Fue conocida como la Masacre de San Fernando. En 2011 se encontraron otros 193 cadáveres. Siempre se tuvo el cuidado de no involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia. Todo lo que hacían era los trabajos de erradicación de plantíos de droga, pero eso era diferente. Eso simplemente era por su capacidad de realización tareas adecuadas a ese proceso de erradicación. Lo que ocurre es que una vez que se expone al total de las fuerzas de seguridad del Estado al combate al narcotráfico, se corre el riesgo, que ese es el más importante, de que los procedimientos estrictos de combate se salgan de control y que se produzcan casos de ejecuciones extrajudiciales. 22 personas ejecutadas extrajudicialmente por el ejército mexicano en Tlatlaya, en el Estado de México, el 30 de junio de 2014. Cuando eso sucede, entonces tenemos fenómenos contrarios al derecho por parte de los que delinquen y fenómenos contrarios al derecho por parte de quienes combaten a los delincuentes. Y ahí sí ya estamos en un terreno de plena confusión que solo lleva a los resultados que estamos viendo. Ese era el riesgo fundamental y sigue siéndolo en nuestro tiempo. 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. El trabajo de combate a la delincuencia es un trabajo de investigación, es un trabajo de inteligencia, es un trabajo de utilización de recursos técnicos, de instrumentos de alta tecnología. Creo que ya llegó el momento en el país de que las Fuerzas Armadas vuelvan a sus ámbitos naturales de acción, que se concentren otra vez en sus cuarteles, que sirvan para generar la seguridad general del Estado mexicano y que los políticos conduzcan la acción de las fuerzas de investigación policial y en poco tiempo darán resultados. Desde sus distinguidas posiciones académicas en la administración universitaria, o en la administración pública, o en el Servicio Exterior Mexicano, el doctor Diego Valadez siempre ha participado activa y proactivamente en el desarrollo cultural y jurídico de México. Como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, siempre está al tanto de los problemas del país.
ha estado presente. En general, nuestra institución, la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido uno de los grandes motores de la transformación del país. Cuando se llegó al cincuentenario de la autonomía universitaria, el entonces presidente José López Portillo se refirió a la universidad hecha gobierno. Estoy hablando de un discurso pronunciado en 1979. Hoy, la universidad está muy lejos del gobierno. Y lo que es peor, el gobierno está muy lejos de la universidad. Esto es lamentable, porque la universidad tiene muchas respuestas para muchos de los problemas del país. Ojalá que el próximo gobierno nos sepa escuchar. Diego Valadez Ríos nació el 8 de mayo de 1945 en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Su padre fue el destacado historiador y periodista José C. Valadez. Además de sus intereses por la historia y de su actividad que como catedrático dio clases en la Facultad de Filosofía y en la Preparatoria Nacional durante mucho tiempo, también tenía una intensa actividad en el ámbito periodístico y fundó en Mazatlán un periódico que se llamó El Correo de Occidente, como una reminiscencia además a que mi abuelo, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, también había tenido un periódico en Mazatlán que se llamó El Correo de la Tarde. El periódico de mi abuelo había sido un periódico, por supuesto, de información y análisis político, pero también con una muy importante orientación hacia lo cultural. Digamos, en ese periódico, en El Correo de la Tarde de Mazatlán, fue donde publicó sus primeros poemas Amado Nervo. Amado Nervo era nayarita y se fue a Mazatlán y fue colaborador del periódico de mi abuelo. Por motivos políticos derivados del ejercicio del periodismo profesional y valiente, la familia debe dejar Mazatlán para radicarse en la Ciudad de México, pero no por mucho tiempo. Fue designado embajador en Líbano, Siria e Irak, con sede en Beirut. De manera que apenas cumplidos los 8 años, yo inicié un periodo de viajes y traslados sucesivos por diferentes partes del mundo. De ahí pasamos a Colombia, luego a Uruguay, y luego un receso en México, y posteriormente fue designado también como embajador en Portugal y en Marruecos. De manera que sí, estudié una parte muy breve de mi primaria en México, luego hice en México también mi secundaria y mi preparatoria, y mi carrera profesional, una parte en la UNAM y otra parte en la Universidad Clásica de Lisboa. Sin embargo, no encontró su vocación en las letras ni en la ciencia, pese a su gran gusto por la física y la astronomía. Oscilaba entre ciencia política, sociología, también pensé en filosofía, pero encontré que el derecho tenía un particular atractivo e interés para mí, fundamentalmente por la estructura lógica, formal del derecho y por la vinculación que tiene prácticamente con todas las ciencias sociales. El derecho recorre todo el espectro de la organización y de la vida social. En la Facultad de Derecho de la UNAM tiene extraordinarios maestros, como el gran civilista Jorge Antonio Sánchez Cordero, el doctor Andrés Serra Rojas, eminencia en Derecho Administrativo. Tomó clase de Derecho Constitucional con el doctor Mario de la Cueva, el último año que impartió esa materia. En Derecho de Amparo, pues las grandes figuras eran el maestro Fixamudio, el maestro Burgoa, el maestro Noriega. Con todos ellos estudié, a todos ellos los frecuenté como profesores y los tuve después como amigos.
Estudia una parte de la carrera en la UNAM y el resto de la carrera en la Facultad de Derecho de la Universidade Clásica de Lisboa. Regresa a México en 1967 y trabaja como becario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. El director era mi maravilloso y admirado maestro Héctor Fixamudio y el rector era el ingeniero Javier Barrosierra. De manera que me tocó vivir tanto en el 63 como a partir de 67 una universidad muy efervescente, una universidad muy dinámica, una universidad donde se reflejaban de manera muy directa las inquietudes sociales que vivía el país. Con la llegada del ingeniero Javier Barrosierra, la UNAM sufre grandes transformaciones, pero no solo la UNAM. También se había dado ya un movimiento sindical muy importante en el ámbito de los médicos y había sobre todo una efervescencia significativa en el seguro social. Y son así los preludios, digamos, de lo que luego será el año 68. Y en 68 ya me toca participar directamente en el movimiento estudiantil. Al llegar a la rectoría el doctor Pablo González Casanova, en abril de 1970, Diego Valadez será nombrado subdirector de Radio Universidad, bajo la dirección del poeta Eduardo Lizalde. Al mismo tiempo, conformó un equipo jurídico para diseñar reformas estatutarias junto con el secretario de la Rectoría, Jorge Pinto, y el subdirector general de Asuntos Jurídicos de la Universidad, el doctor Jorge Carpizo. El rector González Casanova me pidió que mantuviera informado permanentemente de todo lo que estuviéramos haciendo y que además recogiera las opiniones para incorporarlas al proyecto del entonces coordinador de la investigación científica, que era el doctor Soberón. Y con ese motivo yo lo veía siempre de manera muy breve y muy sucinta para informarle lo que se estaba haciendo y para recibir de él opiniones y también orientación. Pero en 1972, la UNAM se paraliza por una huelga de trabajadores. En materia legislativa, todo esto quedó trunco porque vino el movimiento de huelga. Otra vez se dio la renuncia de don Pablo González Casanova, fue designado el doctor Soberón y entonces a mí me pasó de la subdirección de radio a la Dirección General de Difusión Cultural. Como director general de Difusión Cultural, Diego Valadez va a dejar en la UNAM la impronta de su pasión por el trabajo y la cultura. Será responsable de la edificación de la Sala Nezahualcóyotl y del Centro Cultural Universitario. Le propuse al rector que hiciéramos una carpa acústica para que ahí se pudieran llevar a cabo los conciertos de la OFUNAM. Los conciertos de la OFUNAM en ese momento se llevaban a cabo en el auditorio de la Escuela de Arquitectura, todavía no era facultad, o en la Facultad de Filosofía, pero no había una sede permanente para la orquesta, y tenemos una gran orquesta y un gran director. El director en ese momento era Eduardo Mata. El eminente arquitecto Herbert Bayer construyó por aquellos años en Aspen, Colorado, una carpa acústica que año con año alberga un importante festival musical que continúa hasta el día de hoy. El gran diseñador de esta carpa, de la que se sentía muy orgulloso, nos indicó que era inconveniente hacerla en un lugar donde había frecuente tráfico de aviones y que eso generaría ruidos. Pero entonces le propuse que hiciéramos la sala de conciertos y preparamos un gran proyecto con el apoyo del ingeniero Javier Jiménez Espriu, entonces secretario administrativo. Esto fue en octubre del año 75. Al día siguiente fuimos citados Javier Jiménez y yo a la presidencia. Se dieron los recursos a la universidad. Se comenzaron a hacer los proyectos ejecutivos a mediados de octubre y en el día 2 o 3 de enero del año 76 comenzaron a hacerse las primeras perforaciones con dinamita para preparar la recepción de lo que es la sala
y el 28 de diciembre estaba inaugurada la sala Nezahualcóyotl, o sea, en menos de un año. Es un récord en el mundo. Y entonces se hizo aquí un gran diseño. Los técnicos mexicanos en sonido hicieron todo el diseño acústico de la sala y sobre el diseño acústico se hizo el diseño arquitectónico, no al revés. Y luego todos los elementos acústicos fueron afinados en el curso de un año, por lo menos, de manera que es una de las salas mejor diseñadas en materia acústica en el planeta. Inclusive el modelo nuestro luego fue tomado para otras salas. La Sala Nezahualcóyotl fue la simiente para un complejo de las artes en Ciudad Universitaria, el Centro Cultural Universitario, obra de los arquitectos Orso Núñez Ruiz Velasco y Arcadio Artiz Espriu. Además de la gran sala de conciertos, se diseñó una sala para danza con la asesoría de la gran coreógrafa Gloria Contreras, salas de teatro con la asesoría del gran director de escena Héctor Mendoza y salas de cine con la asesoría del fundador de la Filmoteca de la UNAM y de la Escuela de Cine, don Manuel González Casanova. En el segundo periodo de rectorado del rector Guillermo Soberón Acevedo, Diego Valadez fue designado abogado general de la universidad. Pues me tocaron cosas muy importantes, pero una de las más relevantes para la universidad y para el país fue la incorporación a la Constitución del concepto de autonomía universitaria. Este fue un proyecto que me tocó preparar con el apoyo del maestro Fixamudio, del doctor Jorge Carpizo, pero todo con el liderazgo del rector de la universidad, del doctor Soberón, que convenció al presidente de la República de que con motivo del cincuentenario de la autonomía universitaria en 1979 se elevara a la categoría de norma constitucional la autonomía universitaria. Trabajar con el doctor Soberón fue para mí un privilegio enorme. En 1981, Diego Valadez deja sus importantes encargos en la universidad para ejercer su profesión en el servicio público, en áreas como salud, puertos, turismo, presidencia o secretaría de gobernación, desempeñándose siempre en el área jurídica. Prácticamente toda mi carrera pública, con excepción de la subsecretaría de salud, que me tocó el área de regulación sanitaria, o sea, sí era también área normativa, y de la embajada, todo lo demás he ocupado cargos en el ámbito estrictamente jurídico. En 1985 resulta electo diputado federal en la 53ª legislatura, de 1985 a 1988. Y regresé a Mazatlán a hacer política después de haber estado ausente prácticamente desde los primeros meses de mi vida. Pero siempre estuve regresando para visitar a la familia, siempre fui cultivando amistades y pues nunca me desarraigué de la patria pequeña que es mi tierra. Todos tenemos especial afinidad de interés y vinculación con el lugar en el que nacemos. Hice una campaña fuerte, gané por mayoría. Ocupa el cargo de secretario general de gobierno con el gobernador Francisco Labastida Ochoa hasta 1988. En 1989 recibe invitación para colaborar con el Departamento del Distrito Federal con el regente Manuel Camacho Solís en el área jurídica hasta 1991 y como secretario general de Coordinación Metropolitana hasta 1992. En ese año se vuelve Procurador General de Justicia del Distrito Federal, hasta los primeros días de enero de 1994, en que pasa a ocupar la Procuraduría General de la República, cargo que ocupa pocos meses, pues le toca lidiar con una convulsión política histórica. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia,
Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. El magnicidio del candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Ese mismo año asume tareas jurídicas de primer orden para el país, como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, lo hace breve tiempo. Decide terminar su doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid entre 1996 y 1998. Ese año vuelve a México y a su alma mater para dirigir el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM siempre ha tenido una especial presencia en los temas públicos. No digo en los temas políticos, porque no se trata de militancia de partido, sino en los temas públicos, o sea, en las determinaciones de la legislación en todos los rubros. El instituto tiene tradicionalmente una participación, lo mismo en temas constitucionales que administrativos, penales, civiles, laborales, en su momento agrarios, cuando estos eran particularmente importantes, y por supuesto en derechos humanos. Como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, le toca vivir un cambio profundo en el país, la alternancia política de México. Justo ahora, el propio IFE nos ha comunicado a todos los mexicanos que cuenta ya con información ciertamente preliminar, pero suficiente y confiable para saber que el próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox Quesada. Quiero dejar públicamente mi compromiso de entrega total. Durante esos 8 años que me correspondió la dirección del instituto, hubo una interacción muy estrecha con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores, con el gobierno mismo en términos estrictamente institucionales y con los gobiernos de muchos estados. Siempre, repito, en términos institucionales y transparentes, y se pudo así contribuir a la formalización de muchísimos proyectos, particularmente en materia de reformas constitucionales, en temas también relevantes como materia fiscal o como materia ecológica y por supuesto, como ya dije, derechos humanos. Es lamentablemente una de las asignaturas que tiene pendientes nuestro sistema constitucional, el dar un paso en cuanto a la modernización y democratización del ejercicio del poder. El doctor Diego Valadez nunca dejó el trabajo de investigación, y de ello da cuenta una copiosa labor editorial en títulos fundamentales para entender el derecho constitucional y para debatir sobre los problemas del derecho constitucional en México y el mundo. Títulos como La dictadura constitucional en América Latina, Constitución y política, Problemas constitucionales del Estado de Derecho y Parlamentarización de los sistemas presidenciales, estos entre otros de su autoría. Pero además ha coescrito 7 libros, ha coordinado 34 libros, ha publicado 15 opúsculos, más de 250 artículos y capítulos de libros y enorme cantidad de escritos de divulgación y consulta. Su valiosa obra intelectual y su impecable estilo de escritura le valió su admisión el 12 de agosto de 2004 en la Academia Mexicana de la Lengua. Su discurso de ingreso, respondido por el doctor Miguel León Portilla, La lengua del derecho y el derecho de la lengua, ha sido publicado y ya cuenta con 2 ediciones en español y una en ruso. Pertenece a las más honrosas sociedades e instituciones del ámbito jurídico y cultural de México y del mundo. Ha sido fundador de organizaciones y fundaciones de noble impacto social, como es la propia Fundación UNAM.
Por su noble trayectoria, ha sido objeto de innumerables distinciones como la Cruz del Mérito Legislativo de la Asociación Nacional de Abogados, la Gran Cruz Antonio José Irizarry del Gobierno de Guatemala. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco le otorgó el Premio Nacional Malinali para la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural. Es doctor honoris causa por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega del Perú. Desde 2017 es investigador emérito de su casa, la Universidad Nacional Autónoma de México. La universidad me enseñó a conocer la ciencia jurídica, que es a la que me he dedicado, pero también a conocer mi país. Es el mejor mirador que se puede tener para comprender los problemas culturales, los problemas sociales, los problemas políticos, los problemas en general del país, pero también a pensar en sus soluciones. No solamente tenemos una posición crítica en cuanto a analizar qué es lo que pasa, sino también una posición científica en cuanto a proponer cómo resolver aquello que pasa y no debería pasar. Esto me lo enseñó la universidad en mi juventud, pero después la universidad me abrió generosamente las puertas para que yo, egresado de la universidad, permaneciera en ella, trabajando para ella y a través de ella por el país. Y esto es lo que me ha dado la universidad.